internacionales. Bueno, de hecho ya hablábamos sobre el asunto de Los Ángeles en California, el cese al fuego, que vamos ahorita a disectar con Mauricio Meshulam, que ya nos acompaña en la línea. Solamente quería decirle de la audiencia de confirmación de Marco Rubio, el nominado por Donald Trump para dirigir la diplomacia estadounidense desde el Departamento de Estado. Marco Rubio, por cierto, fue parte justamente de esta comisión de asuntos internacionales o de política internacional del Senado, que ahora es la encargada de avanzar hacia su confirmación. Pasará después a votación del Pleno, pero pues se espera que sea bipartidista y bastante suave porque es un candidato desde la perspectiva de Washington ideal para esa posición, en parte por eso lo nomina Trump. Pero sí decir dos cosas. Uno, el énfasis de la audiencia y de las declaraciones de Rubio están en la relación Estados Unidos-China, como debe de ser. Rubio reitera que es el principal adversario o contrapeso de Estados Unidos en el mundo, China, el gobierno de China, el Partido Comunista en ese país, por una serie de razones, y dice que la amenaza que representa China para los intereses estadounidenses es muy superior a lo que en su momento representó la amenaza soviética para Estados Unidos, que es interesante porque, y lo podemos platicar ahorita con Mauricio Meshulam, en el caso de China no es tanto una competencia de ideologías, no es el comunismo contra el capitalismo, sino la capacidad tecnológica, científica, económica, militar, mucho más integral, me parece el desafío que representa China a la hegemonía estadounidense. Y lo importante para nosotros, pues, es lo siguiente. Rubio identifica tres áreas de fricción con México. Dice, las violaciones a los tratados comerciales, la migración y la seguridad fronteriza y los cárteles de la droga. Son las tres áreas de fricción que identifica Rubio con México, que nuestro país no es protagonista de esta audiencia en el Senado, lo son de nuevo China, Rusia, Ucrania, lo que está sucediendo en estas partes del mundo, pero sí, obviamente, hay una parte en donde se refiere ampliamente a nuestro país. En el caso de los cárteles, lo señalábamos al inicio, dice Rubio, es nuestra prerrogativa actuar de la manera en la que consideremos necesaria, sugiriendo que la nominación de estas organizaciones, de estos cárteles como organizaciones terroristas, es una posibilidad latente, aunque no una certeza. Porque dice, preferimos la cooperación en materia de seguridad con México. Súper importante esta declaración, súper, porque ya se daba por descontado que iba a venir esta declaratoria de organizaciones terroristas para los cárteles, con lo que eso implica. A nosotros, las fuentes en Washington nos decían, no es para justificar una intervención militar o operaciones de grupos de fuerzas especiales en México, es para no tener que pasar por los filtros burocráticos que tenemos que pasar cuando designamos a alguien como un operador de los cárteles y queremos quitarles recursos, congelar cuentas, designarlos como enemigos de la seguridad nacional estadounidense. Pero bueno, es un tema importantísimo, como lo es también el asunto del cese al fuego, y Mauricio Meshulam, con mucha paciencia, ha permanecido en la línea de este espacio en tiempo real. Querido Mauricio, te saludo con gusto. Qué gusto saludarte, querido Enrique, es que de verdad cuántos asuntos internacionales ocurriendo a la vez. Me encantaría ayudar a la audiencia a ir desmenuzando cada una de las cosas que tú vas diciendo, porque cada uno da para mucho, pero bueno, efectivamente uno de los grandes temas es que finalmente se consigue esta pues primera buena noticia en el caso de Gaza después de tantos y tantos meses, ¿no? Desde probablemente el último cese al fuego que ocurrió en noviembre del año 2023, no habíamos visto este primer momento de, por lo pronto, una pausa en las hostilidades. Es el primer factor, la liberación de rehenes. Se acuerda que esto va a tener distintas fases, así que uno de los grandes elementos a monitorear a lo largo de todo este tiempo, pues será efectivamente hasta qué punto estas fases se sostienen. Sí, es un logro de la diplomacia estadounidense, específicamente de la administración Biden y de Anthony Blinken, Mauricio. Esa es la gran pregunta, depende a quién le preguntes, ¿no? Obviamente Trump te va a decir que es un logro de él, y lo va a presentar como una medalla,
porque sí, efectivamente, es un hecho que los tiempos no son casualidad. El acuerdo que estamos viendo estaba en la mesa desde el mes de mayo, muy similar, si quieres tú, con detalles más, detalles menos, estaba ahí desde mayo de este año. Entonces, ¿qué ha cambiado en mayo? Bueno, sí, claro, han cambiado otros factores. Por ejemplo, ocurrió la guerra con Hezbollah en Líbano y la verdad, muchas victorias por parte de Israel en contra de esa agrupación, en contra de Irán y el eje proiraní por parte de Israel. También ocurre una situación interna que no podemos dejar de lado, que es que la coalición de Netanyahu se ensancha a lo largo de estos meses y por lo tanto Netanyahu ya deja de ser rehén exclusivo de los ministros de extrema derecha, que muy probablemente se van a terminar oponiendo a este acuerdo, pero eso no significa ya que el gobierno de Netanyahu se cae, como sucedía anteriormente. En este momento Netanyahu tiene otros socios y eso le permite sostenerse políticamente y claro, la victoria de Donald Trump y sobre todo aquí la presión que hace el futuro gobierno de Trump, que honestamente lleva gobernando o lleva moviendo las cosas en la Casa Blanca ya desde hace rato, este futuro gobierno de Donald Trump ejerciendo presión sobre Netanyahu. Porque sí, es verdad que Netanyahu, Trump se lo puso muy claro, me llegas a un acuerdo, porque me llegas a un acuerdo, no quiero tener que atender ese asunto, tengo muchas cosas que atender en el mundo y en este momento prefiero que la situación en Gaza vaya quedando resuelta. Y entonces, entre esa serie de factores, se logra lo que en este momento estamos viendo, es un acuerdo en 3 fases. En la primera fase vamos a ver apenas la liberación de unos pocos rehenes que van a ser intercambiados por presos palestinos y se van a cesar las hostilidades. El ejército de Israel permanece en sus posiciones, pero va a permitir que los palestinos que han sido desplazados vayan paulatinamente regresando a sus hogares. En la segunda fase, que es una fase más complicada, se libera el resto de rehenes por parte de Israel y el ejército israelí se va a replegar hacia una zona de amortización, una zona colchón, y luego ya tendría que venir una siguiente fase en donde el ejército de Israel se retira permanentemente, sino de toda de una parte importante de la franja. Eso no ha sido todavía anunciado, o sea, la fase 3 todavía no la conocemos. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. Por lo pronto, lo importante será monitorear si efectivamente este cese al fuego se sostiene. Yo te calculo que mi impresión hasta este momento es que por lo menos la primera fase se va a sostener y ojalá verdaderamente logremos la segunda fase, porque entonces ya estaríamos hablando de varias semanas y de poder empezar a ver una luz al final del túnel. Una luz al final del túnel, justo en el momento en el que inicia esta administración de Donald Trump en un mundo sumamente complejo. Mauricio Meshulam, como siempre, un gusto escucharte. Gracias por ayudarnos a navegar esta realidad internacional. Encantado, te agradezco muchísimo y por supuesto seguimos al habla, hay muchos temas que comentar. Abrazo, Enrique. Muchísimo, un abrazo. Sigue abriendo la conversación, suscríbete a Grupo Fórmula.